Buenos días, ¿cómo están? Open House. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? Bueno, vean, hace 2 semanas atrás comenzamos esta serie de charlas que se llama Homecoming, Regreso a casa. Y yo comencé hablando de la historia del hijo pródigo. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Luego, Pablo habló un poco acerca de que la iglesia va a ser como una familia a la que uno quiere regresar, pero todos tenemos familias disfuncionales donde a veces uno no quiere regresar necesariamente, ¿verdad? Pero ojalá el trabajar en que nuestra familia, aunque sea disfuncional, poder trabajar en ella y poder regresar a casa. Nada es mejor que estar cómodo en una casa donde uno sabe que es amado, que es aceptado, que con todos los problemas la gente está bien. Entonces un poquito de eso hablamos la semana pasada y luego hoy les voy a contar otra historia. Pero para comenzar les quiero contar de hecho una historia de mi niñez. Cuando yo tenía como 8 años, 8 o 9 años, tiene que haber sido antes de los 9 años, porque cuando tenemos 9 años nos mudamos de esa casa. Entonces recuerdo que esta historia sucedió en la casa en la que yo crecí como de los 0 a los 9 años. Entonces tenía 8 o 9 y en realidad eran tres casas, era una propiedad grande con tres casas. Estaba la casa de mi tía abajo, al frente, y era como una zona de colinas, había como cuestas, ¿no? En esta zona. Entonces estaba la casa de mi tía abajo, estaba la casa de mi abuela en el lado derecho, y nuestra casa estaba en la parte más alta de la propiedad. Más atrás estaba la casa donde nosotros vivíamos. Entonces me la pasaba yo pues en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela y en mi casa, pero a las 2 y media de la tarde se armaba un partido de fútbol improvisado en el frente de la calle, en el frente de la casa. Y yo me la pasaba todos los días jugando bola ahí afuera en el asfalto. Poníamos dos piedras, ¿verdad? Que eran las arquerías, y ahí nos la pasábamos todo el día. Y de paso, lo interesante era que esto era una cuesta muy larga, la zona donde vivíamos era una cuesta muy larga, y uno podía ver un carro desde allá, como di tú, unos tal vez 1 kilómetro o 800 metros, 500 metros a lo largo, uno veía cuando los carros venían subiendo, ¿verdad? Y entonces uno ya sabía que tenía que hacer una pausa en el partido y dejar que el carro pasara. Bueno, llegamos a la escuela, tal vez como a las 2 y media, una, y mi papá vino a almorzar ese día en la casa. Mi papá trabajaba en Coca-Cola, trabajaba con la empresa Coca-Cola y siempre andaba un carro o una camioneta que tenía el logotipo de Coca-Cola. Era completamente rojo y se veía ese logotipo en blanco, ¿verdad? Y muchas veces andaba en camiones porque tenía varios camiones. En fin, el punto es que trabajaba con Coca-Cola y vino a almorzar ese día a la casa y vino tarde, como a la 1 y media. Y yo sabía que a las 2 y media empezaba el partido de fútbol ahí afuera. Y la regla que teníamos en mi casa era que yo tenía que hacer tareas antes de bajar a jugar. Esa era la regla que teníamos en la casa. Pero ese día llegamos tarde, estábamos almorzando. Entonces mi papá dice: acuérdate, Julio César. Cuando te dicen tu nombre completo, yo me llamo Julio César, mi nombre completo. Pues ya sabes que estás en problemas, ¿no? Acuérdate, Julio César, la tarea primero. Ok, yo sí, 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 terminé de jugar y yo veía por la ventana, terminé de comer y veía por la ventana que se estaba armando el partido. Entonces yo estaba así: están los muchachos ya llegando, están poniendo las piedras, yo ni siquiera he empezado con la tarea. Ok, mi papá se va a trabajar de nuevo. Ok, cuando yo veo que sale el camioncito rojo y pasa la cuesta, ¿qué hice yo? Pues bajé a jugar bola porque yo dije, la tarea puede esperar, ¿verdad? Lo primero es lo primero, ¿ok? Entonces yo bajo y resulta que ese día no sé qué pasó, pero me pasé, se le olvidó la billetera, se le olvidó algo y de repente yo veo a lo largo y yo hago así como esas veces que haces dos miradas. Uy, puchica, viene mi papá. Entonces lo que hice fue que corrí por la casa de mi tía, me salté el patio, pasé por la casa de mi abuela, porque mi casa estaba cerrada, no sé por qué. Y mira, nunca en la vida, o sea, Michael Bolt, ¿cómo se llama? Usain Bolt, los saltos con obstáculos, me salté como 3 paredes, brinqué por el patio de atrás en mi casa, había como varios niveles porque era un cerro básicamente con terraza. Entonces salté, me golpeé la pierna, pasé por la parte de atrás de mi casa, por el patio, corrí por la cocina, agarré mi bulto mi mochila de donde tenía todos mis cuadernos, y vean lo que hice. Qué muchacho más inteligente de los 9 años, ¿ok? Para lo malo. No, agarré todos mis cuadernos que tenía en mi mochila y los puse en el piso uno por uno y me senté a ver mis libros con todos mis cuadernos así alrededor, ¿verdad? Y respirando profundo todavía, ¿verdad? Respirando rápido todavía, viendo mis tareas. Supuestamente tenía yo 30 minutos haciendo tareas, es lo que yo estaba pensando. Y cuando llegara mi papá, pues iba obviamente a darse cuenta que yo soy un muchacho responsable, que estaba haciendo primero las tareas tal como él me había dicho, aunque mis amigos estaban jugando bola. ¿Qué pasa? Entra mi papá, abre la puerta y me ve en la sala de la casa con todos los cuadernos alrededor, ¿verdad? Y dice: qué lindo mi angelito, qué dedicado a las tareas. Ahora,
te tengo que decir que te vi desde el primer momento que saliste corriendo. Y te voy a decir una cosa, no me dijo bien gato, ¿verdad? Porque no es la palabra que usamos así, pero algo como, bien gato eres, ¿verdad? Bien gato, bien, hey, te tengo que decir, tengo al menos que aceptar que fue un grandísimo, un intento muy astuto, un intento muy inteligente de engañarme, pero igual castigado, ¿verdad? Entonces llevé la completa consecuencia, ¿verdad? Y aquellos días eran más ortodoxos, ¿verdad? Las consecuencias eran más ortodoxas que las que tenemos ahora en nuestra época moderna. Y el punto de esta historia es que yo me di cuenta cuando vi el carro de mi padre que tenía un poquito de tiempo y necesitaba encontrar la forma más astuta, más inteligente que yo podría de convencer a mi papá de que yo había hecho las cosas bien. Esa historia no tiene nada que ver con el sermón de hoy, me parecía simplemente algo importante de sacar de la niñez. No, mentira, de hecho, hoy les voy a contar una historia donde algo similar sucede, ¿ok? Esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 16, ¿ok? Lucas, capítulo 16. Hace 2 semanas o 3 yo hablé acerca de Lucas, capítulo 15. Y en Lucas capítulo 15, yo les conté, es mi capítulo favorito del Nuevo Testamento. Es la historia de las historias. Es la trilogía de las parábolas que muestran el énfasis de Jesús. De hecho, una de mis metas cuando doy una charla es que ustedes se interesen en leer la Biblia por ustedes mismos. Yo se las pongo aquí en esta pantalla, pero ustedes deben leer la Biblia por ustedes mismos porque es maravillosa, es fascinante. Entonces, en Lucas capítulo 15 encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Yo les conté, y si no estuvieron en esa charla, la pueden encontrar en YouTube, en nuestra página web, les conté que por mucho tiempo yo le llamaba a esta parábola, y como ustedes tal vez también, la parábola del hijo pródigo, porque este hijo fue y desperdició toda la herencia que su padre le había dado. Pero en realidad, cuando entendí que estas 3 historias son una historia, le cambié el nombre. En mi Biblia le puse, porque a uno le enseñan en el seminario que toda la escritura es inspirada por Dios y uno no puede cambiarle ni una jota ni una tilde, pero los subtítulos no son inspirados por Dios. Entonces yo le taché el subtítulo del hijo pródigo y le puse con mi lapicero, cuando uno llevaba la Biblia así de este tamaño de la iglesia, ¿verdad? Y un lapicero para tomar notas, le puse el hijo perdido y el padre maravilloso. Entonces en el capítulo 15 vemos todas estas 3 historias que son una sola historia. Yo les conté, la enseñanza de esta historia es simplemente que la prioridad de Jesús son los perdidos. Dios ve a la gente como relacionalmente perdidos y relacionalmente encontrados, espiritualmente perdidos y espiritualmente encontrados. Solo 2 tipos de personas hay en el mundo: los que están perdidos de una relación con Dios cercana y los que están encontrados, los que están cerca de una relación con Dios, los que están buscando ser intencional. Y la prioridad de Jesús es ese hijo menor que se perdió, es esa oveja que se perdió, no las 99 que se quedaron, esa moneda que se perdió, no las 9 que le quedaban. 3 historias, un solo punto. La prioridad de Jesús son los que no están en casa. Que regresen a casa los que no están en casa. ¿Ok? Y yo les dije también hace 2 semanas que la prioridad de la iglesia ¿qué es? La palabra iglesia significa comunidad o asamblea. Y Jesucristo, nuestro Señor, estableció una comunidad, una asamblea de creyentes que tenían el trabajo de buscar a los que están perdidos. Nuestro trabajo como comunidad, una vez que ya no estamos perdidos, relacionalmente, una vez que regresamos a casa, nuestro trabajo es arreglar la cita para que otras personas regresen a casa. Ese es nuestro trabajo. Es arreglar la mesa, arreglar la fiesta para que otras personas regresen a casa. Entonces, la prioridad de toda iglesia debe ser los perdidos, la gente que no está en casa. Ahora, si tú le preguntas a cualquier iglesia, católica, protestante, evangélica, pandereta, hueso colorado, la que tú quieras, si ellos quieren que la gente se acerque a Dios, te van a decir que sí. Pero los programas que hacen no parecieran que están arreglando una cita, no pareciera que están arreglando un evento, como cuando tú invitas a alguien a tu casa. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, arreglas las cosas, pones manteles, sacas la vajilla especial, pones servilletas de tela versus servilletas de papel, porque tienes huéspedes en tu casa. Entonces, la mayoría de las iglesias funcionan donde dicen de palabra que lo que les importa es que los perdidos vengan a una relación con Dios, pero todo lo que están haciendo lo están haciendo para los encontrados. ¿Entiendes? Todas las reuniones, ¿verdad? La reunión de oración, la reunión del equipo de softball. Bueno, aquí no hay equipo de softball, pero no sé, Clatea para Cristo. Todos los programas son gente que ya está adentro. Y nosotros queríamos hacer una iglesia diferente. Ahora ve acá. Lucas capítulo 15, lo más importante son los perdidos, ¿ok? Ahora, Lucas capítulo 16. Les cuento la historia. Va así.
Jesús contó otra parábola a sus discípulos que decía, otra parábola, ¿ok? 3 parábolas, que era una misma. Ahora dice otra parábola. Ahí va otra nueva. Y recuérdense que una parábola era un cuento que Jesús inventaba para enseñar una moraleja. El maestro de los maestros, el mejor maestro, es el Señor. La forma como enseñaba era maravillosa. Era con cuentos, con historias, con preguntas. Entonces vean, le dice a sus discípulos, resulta que un hombre rico tenía un administrador. Ahora, pausa aquí importante. Desde el tiempo greco-romano, desde el tiempo griego, la gente que tenía mucho dinero usualmente tenían un mayordomo o usualmente tenían un encargado. Ustedes pueden entender eso, porque si tú tienes una finquita, probablemente tienes a un capataz o a un encargado de la finca que se encarga de todo. Pero en este tiempo, como es un hombre rico, una persona muy adinerada, que no es que habían tantos tampoco, porque en el tiempo, colócate en el primer siglo donde Jesús está contando esta historia, no había un montón de gente rica, pero había una gran división mayor que la que tenemos en nuestra era moderna entre los que tienen y los que no tienen. Había un poquitito de personas que tenían mucho poder, usualmente estaban involucrados en la política, usualmente estaban involucrados en las fuentes de poder y luego estaban todos los demás. ¿Ok? Entonces Jesús cuenta esta historia diciendo, había una persona que estaba ahí en la cúpula del poder, tenía una finca, vendía cosas, producía y vendía, y tenía un encargado, tenía un gerente. ¿Ok? La palabra administrador aquí en el contexto bíblico es básicamente un encargado de una hacienda. Y esta persona podría ser esclavo o podría ser libre por el tiempo en el que estaba. Usualmente era un esclavo que había crecido en la hacienda y se había ganado la confianza del dueño y el dueño lo ponía encargado sobre sus cosas. Y usualmente tenía mucho tiempo con él, a veces se ganaba en su libertad, a veces no. El punto es que Jesús está contando este cuento sacando de la cultura en la que él vivía, porque era muy común saber que venía alguien de compras en nombre de su jefe, en nombre de su patrón, y hacía todos los negocios en nombre de su patrón. Tenía, en nuestro tiempo moderno, era como decir, él era el apoderado general de la finca, él iba al banco, él compraba, él hablaba con los proveedores, él se encargaba de los pagos, era el gerente general de la finca de este señor. ¿Ok? Entonces, lo acusaron de derrochar sus bienes. Y a quien no le gusta andar en carro prestado y a quien no le gusta gastarse la plata de otro. Este administrador estaba gastándose la plata que no era de él. Se compró un reloj bien caro, andaba con ropa bien fina y nada era de él. Todo era de su jefe, ¿verdad? Porque su salario no le daba para eso, pero él creía que él era el dueño ahora. Se confundió y creía que era el dueño y decía, bueno, yo trabajo tanto aquí, yo me merezco un poquito de eso. Y empezó a robar y empezó a mal administrar. Y tenía mucho tiempo así porque, no sé, y recuérdense, es una historia inventada. Jesús está contando un cuento, es como el zorro y la gallina. El dueño la completamente inventado. Entonces no podemos leer muy fino, pero tú puedes imaginarte un poquito, tal vez el dueño de la finca no vivía ahí, ¿verdad? Tenía 3 casas, 4 casas, como la gente de plata. Lo cierto es que el hombre escuchó, no, viera que el muchacho se la pasa por ahí, ¿verdad? En la fiesta, ¿verdad? Invita a todo el mundo y tiene plata ahora, ¿verdad? ¿Será que usted lo hizo socio? Que yo lo hice socio, yo no he hecho socio, ese mae, que andaba con mi carro personal, andaba en mi carro personal. Ok, o mi burrito personal, mi carreta personal, porque esto fue en el primer siglo, no había carro. You get the point, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces el jefe dice, tengo que tener una conversación con él. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Que estás derrochando mi dinero, que andas en mi carreta especial con mi caballo blanco. ¿Qué te pasó a ti? ¿Te pusiste loco? Rinde cuentas, porque tú eres un manager, tú eres un capataz, tú eres un administrador, tú no eres dueño. Rinde cuenta de tú, digamos esta palabra juntas, rinde cuenta de tú. Otra vez con actitud, rinde cuenta de tú. Tú estás administrando, rinde cuenta de tu administración. Porque resulta que ya no puedes seguir en tu puesto. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Siempre no, estás despedido, necesitamos 2 semanas y hagamos una transición. ¿Ok? Entonces, dice, tienes que dar cuenta porque ya estás despedido. Ok, ahora mira lo que sucede. El administrador reflexionó y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Que mi amo está por quitarme mi puesto. No tengo fuerza para acabar. Parecía que era él como él era como el autor intelectual de lo que pasaba en la finca, pero no era el que abría el hueco, el que plantaba, no era el que sembraba. Él era medio debilucho, y Jesús está inventando el cuento, ¿verdad? Pero bueno, nos dice, no tengo fuerza para acabar. Y de paso tenía vergüenza social, ¿verdad? Tenía vergüenza social como algunos que estaban a veces en la clase media trepadora, le llamo yo. La clase media trepadora, uno no hace cualquier trabajo, ¿verdad? Hay unos trabajos que hago y unos trabajos que no hago.
¿verdad? Y habemos otros que no nos importa ningún trabajo, hacemos lo que sea para escalar, ¿ok? Bueno, el punto es que este señor tenía vergüenza social. Según la historia que está diciendo Jesucristo, dice, a mí me da pena pedir. Yo no voy a pedir después de andar por ahí en el caballo blanco al jefe, que me vean a mí pidiendo. Pues chica, no, yo qué bochorno, ¿no? Esta es la conversación que está teniendo consigo mismo este señor que era el administrador. Entonces dice, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la, vamos a leer otra vez junto esta palabra, tengo que asegurarme que cuando me echen de la, porque yo soy un administrador, no soy un dueño, cuando me echen de la administración, de que tenga alguien allá afuera, va a empezar a mandar mi currículum, empezar a moverme, porque me queda poco tiempo, el jefe viene, entonces imaginémonos, no sé, le damos entre líneas, al final era un cuento inventado, esto no sucedió, pero digamos que el jefe vivía en Guanacaste, ¿verdad? Hoy nos toma, dependiendo del día y del tráfico, nos toma 3, 4 horas, ¿verdad? Ir allá a Tamarindo, a esa zona. Ya tenía el jefe su casa en la playa y aquí en Orotina tenía la finca. Entonces le tomaba en carreta, decimos 4 días, 5 días, en burro, en caballo, en carreta. Y él dice, tengo poco tiempo y tengo que hacer algo porque yo no voy a pedir, yo no voy a pedir limosna y la verdad soy medio débil para trabajar. ¿Ok? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Ok? Cuando se dio cuenta que le quedaba poco tiempo y que tenía un gran problema, que tenía que entregar cuentas, poco tiempo y entregar cuentas, dijo, mejor me pongo vivo, mejor hago algo astuto y rápido, porque si no, las consecuencias van a venir. Entonces dijo, llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes tú a mi amo? 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite y no nos has pagado, chicos, en tanto tiempo. Pero ¿sabes qué? Tenemos una promoción. Tenemos una promoción donde ahora yo decidí, le hablé con mi amo, le dije, ¿verdad? Porque yo soy el encargado, le dije, ese señor es uno de nuestros mejores clientes, démosle un descuento, así que yo abogué por ti. Le dice, escribe, tú le debes 100, toma tu factura enseguida y escribe 50. 50, ya no tengo que pagar los 100 barriles de aceite. No te preocupes, yo estoy viendo por ti porque yo sé que tú eres un buen cliente. Oye, pero muchas gracias, qué buena persona, gracias por hablar con tu amo por mí. No te preocupes, es probable que te llame por ahí una semana o 2. Siguiente versículo dice, luego le preguntó al segundo, ¿y tú, cuánto le debes a mi amo? Yo le debo 100 bultos de trigo. Contestó el administrador, le dijo, bueno, mira, agarra aquí tu factura y pon 80. Te voy a dar 20% de descuento porque yo estoy administrándole las cosas a mi amo, estoy haciendo ¿cómo se llama? Una reorganización. Y bueno, le sugería a él que tú eras uno de nuestros mejores clientes y yo la verdad estoy viendo por tus intereses, porque la verdad nosotros no queremos perderte como cliente, tú eres una gran persona también, tenemos una gran amistad, yo te voy a dar, te he conseguido este 20% de descuento. Oye, ahora no tengo que pagar 100, tengo que pagar 80. Oye, muchas gracias. No, tranquilo, cualquier cosa, sí, tú sabes. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Y no, hoy por ti, mañana por mí. ¿Verdad? Ustedes no tienen esos dichos aquí en Costa Rica. Bueno, lo cierto es que el tipo le dice, tú le debes 100, ahora le debes 80. Siguiente versículo. Y pues bien, así fue, acreedor por acreedor, dándole descuentos de plata que no era de él. ¿Y por qué estaba haciendo eso él? Porque tenía poco tiempo y tenía que entregar cuentas. Se iba a quedar sin trabajo. Estaba pensando en su futuro. Estaba pensando en su prioridad. Y entonces dice, pues el amo cuando llegó y se dio cuenta de lo que este muchacho había hecho, dice, elogió, alabó, felicitó al administrador deshonesto. Y esta frase en la Biblia ha tenido a los teólogos por 2000 años completamente rascándose la cabeza y frustrados y hablando de mil diferentes opciones de por qué Jesús. Imagínate que tú estás en la audiencia de Jesús y estás escuchando a Jesús contar una historia de un administrador tramposo y de paso él lo elogia, lo alaba, lo felicita. Le dice, como mi papá me dijo a mí, tengo que admitir que gato, ¿verdad? Sabías que yo venía, que te quedaba poquito tiempo y corriste, saltaste, brincaste, abriste todos los cuadernos, hiciste todo lo que podías para asegurar que está bien. Siempre no, ¿verdad? Igual estás despedido, le dijo. Igual llevé ese día, ¿verdad? Igual recibí una consecuencia, pero fui bastante astuto porque sabía que me quedaba poco tiempo y que tenía que entregar cuentas. Bueno, resulta que Jesucristo elogia al administrador deshonesto y le dice, y luego viene él con su moraleja, con su lección. Resulta que los de este mundo, cuando la Biblia dice este mundo, está hablando de las personas que están caminando sin Dios. Las personas que no están pendientes
de una relación con Dios. Esos son este mundo, esta era, esta generación, son otras palabras, otras formas como dice la Biblia. Las personas de este mundo, de esta generación, la gente que está caminando sin ninguna importancia a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, resulta que en su trato con sus semejantes son más astutos, son más pilas puestas que los que han recibido la luz. Le está hablando Jesús a sus discípulos. Ustedes, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son mis discípulos. Ustedes han recibido la luz, pues resulta que la gente de esta generación, la gente de esta sociedad, a veces es más astuta y tiene más sentido de urgencia con sus propios negocios, aunque sean buenos o malos. Como este administrador que estaba siendo bien deshonesto, pero él sabía que le quedaba poco tiempo y que tenía que entregar cuentas y por eso fue astuto, se puso vivo. Y Jesús le está diciendo un cambio completo. En el capítulo 15, Jesús le dice, les acabo de decir que si ustedes están en casa, su prioridad deben ser los que no están. Y que si tú estás lejos de Dios, una oveja perdida es más importante para Dios que 99 que están encontradas. Así que si tú vienes a Open House y te dices, yo estoy medio perdido, la verdad por eso estoy aquí tratando de tener un nuevo comienzo, tratando de encontrarme conmigo mismo, tratando de ordenar mi vida, de conectarme con Dios, tu nombre está primero en la lista que mi nombre, que yo soy pastor, dice seminario, ¿verdad? Leo la Biblia todo el tiempo, estudio todo el tiempo. Tú estás primero que yo en la lista del Señor, porque Él dice que esa es la prioridad de Él. Pero luego en el capítulo 16 cambia completamente la historia y cuenta una historia que es completamente a los que ya han recibido la luz. Si tú estás adentro como yo, que creo en mi Señor Jesucristo, que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido haber encontrado a Dios. Lo mejor que me pasó en mi vida fue que encontré a Dios cuando estaba pequeño. Lo mejor que me pasó en la vida fue que crecí en un grupo de jóvenes donde me enseñaron a tener buenas asociaciones con buenos amigos, a tomar buenas decisiones. Lo mejor que me pasaba a mí en la vida. Todos tenemos dificultades en la vida y todos vamos a tener problemas en la vida. Ese es otro tema. Dios no promete que no van a haber problemas a los que le seguimos. Pero yo no te puedo decir lo feliz y lo satisfecho y lo realizado que yo me siento en mi vida, en todas las etapas de mi vida, con todas las dificultades que puedan haber, que la mayoría de las dificultades las he creado yo mismo para empezar, pero de vez en cuando hay dificultades que nosotros no creamos, ¿verdad? Como cáncer, como, no sé, COVID, un terremoto, qué sé yo. Pero el punto es, la vida es difícil, pero yo no te puedo decir lo feliz y lo satisfecho y lo realizado que yo estoy, de que yo recibí la luz. Yo siento que tengo una vida con sentido de propósito, siento que tengo una vida feliz. A veces tengo las cosas que quiero, a veces no, pero siempre tengo un ancla, como decía esa canción de Ari que nos contó, ¿verdad? Siempre tiene un ancla de saber, mi vida está anclada en Jesús y aunque los cambios me sacan un poco de onda, yo sé que tengo un ancla, sé que no estoy como un barco en el mar perdido. Esa es la vida como yo me siento y esa es como la mayoría de los cristianos que están siguiendo a Jesús se sienten. La cosa es que Jesús dice, no se te olvide que los que han recibido la luz tienen que ser astutos. Tienen que ponerse vivos porque tienen poco tiempo. Yo sé que nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre, pero tenemos poco tiempo y vamos a entregar cuentas a Dios. Tenemos poco tiempo y vamos a entregar cuentas a Dios. Es decir, que lo que tú haces, como dijo Maximus Meridius, el general de la Legión de Félix, si no se vieron la película, ¿verdad? Dijo que lo que hacemos en este mundo, en esta tierra, tiene un eco en la eternidad. Jesús está hablando aquí que el énfasis y el enfoque de Jesús son los de afuera y su prioridad más importante es que los que han recibido la luz, como tú y como yo, seamos astutos y que seamos vivos en hacer nuestro trabajo de administrar lo que Él nos ha dado, pensando no solamente en nuestro reino, sino en su reino, y pensando no solamente en este momento y en esta vida que está perfecto, pero también en que después que pasamos esta vida hay una eternidad completa con Dios. Entonces, el siguiente versículo dice, por eso les digo, ojo a esto, por eso les digo que se valgan, aprovechen, utilicen, valoren, usen las riquezas deshonestas. ¿What? Las riquezas deshonestas está diciendo, aprovechen como hizo el administrador y mayordomo deshonesto y tramposo. Aprovechen como él aprovechó el poco tiempo que él tenía. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está abogando por trampa. Jesús está abogando por urgencia y astucia. Está abogando por urgencia y astucia a los que estamos dentro de la casa. Los que estamos en casa tenemos que tener un sentido de urgencia y astucia de vivir el propósito para el que Dios nos tiene aquí. Jesús dice, aprovechen su vida terrenal, sus recursos, su tiempo, su talento, sus experiencias
en este mundo que están viviendo para que ganen amigos, así que cuando éstas se acaben, porque todos sabemos y nunca hemos visto en un funeral donde la gente le ponen sacan toda la plata del banco y se la ponen en el ataúd, ¿verdad? No nos llevamos nada, no nos llevamos nada material. Dice, para que cuando éstas se acaben, los reciban ustedes en las viviendas eternas. Entonces está haciendo una conexión de que tenemos poco tiempo y un día vamos a dar cuentas a Dios y mejor que utilicemos nuestra vida aquí de la mejor manera posible. Esto tiene una conexión con la eternidad, pero ojo, también tiene una conexión con una vida de propósito y de felicidad. La gente que está viviendo una vida que va más allá de ellos mismos son más felices que la gente que están viviendo una vida enfocados en ellos mismos. ¿Tú has conocido alguna vez una persona egoísta? Una persona que solamente le importa primero yo, segundo yo, tercero yo y nunca está feliz. Y siempre obtiene más y nunca está feliz. Y siempre está quejándose de alguien más que le hizo, de alguien más que no le dio, de alguien más que no le ayudó. Pero la gente que más te ha ayudado a ti, tu abuelita que sacrificó tanto por ti, ese mentor, esa profesora de la universidad, esa gente que te ha ayudado a ti, te pusieron a ti como prioridad y por eso han hecho un impacto en tu vida. Y adivina que seguro estaban, los ve a tus mentores, a tus héroes, a tus role models, seguro los ves como personas que eran felices, aunque no tenían todo lo que necesitaban o todo lo que querían. Seguro tú piensas, cuando piensas en un mentor, tu mamá, tu abuela, probablemente si es una mujer feliz que siempre pasó ayudando a otras personas. Y es que cuando ayudamos a otros, cuando nos salimos de nosotros mismos, somos más felices nosotros mismos. Entonces esto tiene un impacto no solo en la eternidad, sino también en la felicidad que vivimos ahora. Mira el siguiente versículo. Dice, el que es fiel en lo poco, cuando tú decides vivir una vida de propósito para Dios y cuando tú decides utilizar tu tiempo, tus recursos, tu talento, todo lo que tú tienes para los propósitos de Dios, estás haciendo poco según Dios. La economía de Dios no es como, wow, te felicito por haber donado. Wow, te felicito porque ahora viniste a servir en la iglesia. Wow, te felicito porque fuiste a ayudar a un vecino. Es lo que tiene que hacer alguien que es de la luz. Y sí, yo siempre he creído que debemos agradecerle a las personas que sirven en nuestra iglesia porque tú tienes todo el derecho de servir en otra iglesia. Yo siempre digo, tienes el mandato de Dios de servir, de vivir para otros, pero Dios no te dice dónde. Entonces yo sí soy muy agradecido con la gente que apoya nuestra iglesia, que busca nuestra forma, que se ha unido a nuestra forma de construir el reino de Dios, no el reino de nosotros. Entonces sí estoy muy agradecido, pero en realidad Dios es fiel. Lo que tienes que hacer, eso es poquito. No creas que estás haciendo mucho. Estás haciendo lo que tienes que hacer, pero estás siendo fiel. Y eso es lo importante. Y después dice, el que es fiel en lo poquito, Dios te va a dar más. Y esto es un principio que todos sabemos, ¿verdad? Cuando alguien es responsable con una pequeña responsabilidad, usualmente asciende a otra, usualmente asciende a otra. Entonces ve lo que dice después la última parte del texto, el siguiente texto, o vamos a la siguiente lámina. Aprendizajes claves, tengo 3 aprendizajes claves de este segmento y luego voy a usar unos minutos para contarles otra historia de cómo esto y terminar con cómo somos nosotros astutos y urgentes aquí en Open House para lo que hacemos. Entonces, 3 aprendizajes claves de esta historia. Dios es el dueño y tú eres el administrador. Y eso lo hemos dicho aquí, si tienes tiempo viniendo a Open House, esto no es nuevo. Nosotros creemos fundamentalmente que tú no eres un dueño. Tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño de tu trabajo, tú no eres dueño de tus hijos. Tú no eres dueño de tu empresa, no eres dueño de tu título. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo dio. Es más, si Dios quisiera que en el próximo minuto deje de respirar, Él puede hacer que eso sea así. Y si tú estás aquí respirando todavía es porque Dios te tiene aquí. Entonces todo es de Él. Deja de actuar como que tú eres el dueño de todo. Y ojo, estoy hablándole a los que somos de casa, a los que han recibido la luz. Si tú eres un perdido, empedernido, ¿ok? Mal amansado, estás en el lugar perfecto para empezar de nuevo. Estás en el lugar perfecto para acercarte a Dios porque tú eres la prioridad de Dios. Pero por unos minutos le voy a hablar a los que somos creyentes, los que crecimos, sea católico o sea protestante, que hemos dicho, Jesús es mi Salvador, yo quiero seguirle a Él. Bueno, justo después de Jesucristo decir que su prioridad son los de afuera, le dice a los de adentro, vean, pónganse vivos, pónganse astutos y pónganse urgentes porque tenemos poco tiempo. Y tenemos que entregar cuenta. Y además en este poco tiempo vas a vivir más feliz y vives para algo más grande que tú mismo. Entonces, Dios es el dueño y tú eres el administrador, número 1. Segundo 2, escucha eso. Segundo 2, número 2, fuiste creado a propósito y con propósito. Como te dije antes, si estás aquí, si estás respirando, Dios tiene un propósito para tu vida. Y qué triste es que tú no estés viviendo el propósito para el que fuiste creado. Máxima felicidad se encuentra cuando estoy viviendo mi propósito. Cuando estoy viviendo para lo que nací. La gente que se deprime, y no estoy diciendo yo que tengo la autoridad
como no soy especialista de la salud mental, no puedo hablar yo mucho de depresión y ansiedad, pero lo que sí te puedo decir es que en la mayoría de las veces la gente que se deprime, aparte de que sean casos crónicos y traumas y temas profundos, usualmente no están viviendo su propósito, no están moviéndose hacia adelante en lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Ok? Entonces, si Dios te creó con propósito, te creó a propósito y con propósito. La pregunta es, ¿estás tú viviendo el propósito que Dios tiene para ti? Y tercero, ejerce tu administración, como no eres dueño, eres administrador, eres mayordomo, eres encargado, ejerce tu administración con astucia y con urgencia. El mayordomo deshonesto, el administrador deshonesto, el gerente deshonesto, está utilizando todos sus recursos para él mismo, para su reino. Y andaba en el caballo blanco del jefe, pensando que era tal cosa. Pero tú y yo sabemos que todo lo que tenemos es de Dios y queremos usarlo para los propósitos de Dios. Pero cuando se dio cuenta que le quedaba poco tiempo, actuó con astucia y actuó con urgencia. ¿Acerca de qué estás tú actuando con astucia y urgencia? ¿Cierto que actúas con astucia y urgencia cuando se tratan de tus propios intereses? Y no estoy tratando de ser muy regañón, aunque me sale natural. Pero cierto que tú y yo estoy incluido en eso, nos ponemos vivos cuando nuestros intereses están en la línea. Nos ponemos vivos y urgentes cuando nosotros necesitamos dinero, cuando nosotros necesitamos un trabajo, cuando nosotros empezamos a decir, a buscar a Dios, a pedirle a Dios. Pero Dios está diciendo todo lo que tienes es de Dios y debe usarlo para su propósito. Entonces, ¿cómo aplicamos astucia y urgencia aquí en Open House? Y aquí es donde les voy a hablar rápidamente de nuestra misión. ¿Cómo aplicamos astucia y urgencia? Aquí en Open House tenemos una misión muy clara. Sabemos que nosotros no podemos convencer y convertir a la gente, pero podemos arreglar la cita. Queremos arreglar la cita aquí los domingos, en los grupos, en las cosas que hacemos para inspirar a las personas a seguir a Jesús. Y todos los domingos lo decimos porque es muy importante. Nuestro trabajo es utilizar astucia y urgencia para inspirar a las personas a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque otra frase que decimos mucho y que nos vamos a ir acostumbrando cada vez más es que creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Y nuestro trabajo como mayordomos es hacer nuestro mejor esfuerzo para arreglar la cita. Por eso hacemos las cosas como las hacemos. Por eso el sermón es corto. Por eso la música, de vez en cuando ponemos una canción que no es cristiana porque pensamos que tal vez algún perdido, y no queremos decirle perdido como en forma derogativa, sino alguna persona que necesita conectarse con Dios puede venir y lo primero que oyen es algo que conocen, una canción de los Beatles que ya ellos conocían y no se sienten tan amenazados, bajan las defensas y estamos haciendo la forma más astuta y más urgente posible de arreglar la cita para que la gente pueda tener una buena experiencia acercándose a Dios. ¿Por qué? Porque con Jesús tu vida es mejor. Seguir a Jesús, y ojo, esto es muy importante, es seguir a Jesús, no es creer en Jesús. Es cuando tú adoptas el camino, la forma de Jesús, la vía de Jesús. Cuando tú adoptas las enseñanzas de Jesús y las pones en práctica, tu vida es mejor. Y en todo lo que haces en la vida eres mejor. Vas a ser mejor papá, vas a ser mejor empresario, vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor amigo, vas a ser mejor hija, vas a ser mejor todo. Porque los principios de Jesús son fenomenales y hacen tu vida mejor, te dan una vida con propósito. Entonces, esta es nuestra forma de hacerlo. Y por cierto, hemos hecho cosas fuera de la caja, hemos tratado de hacer cosas, les cuento un poquito, ¿verdad? A través de los años hemos querido crear una iglesia donde la gente pueda disfrutar y regresar. En la iglesia bautista en la que yo crecí, todos los domingos había un llamado al altar para que la gente recibiera a Cristo. Y no hay ningún problema con eso. La única cosa es que nosotros pensamos, eso no es tan astuto, ¿ok? Porque teníamos las mismas 80 personas haciendo la misma oración todos los mismos domingos. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un poco más astuto. Y lo que hacemos aquí en Open House, las charlas que hacemos, los nombres de las charlas que ponemos, los eventos que hacemos, es para que la gente disfrute y regrese. No te conviertas todavía si no quieres, si no estás listo, pero da un pasito. ¿Cuál es el próximo pasito? Tal vez el próximo pasito es, me gustó la charla, quiero más. Yo puedo hacer eso, yo puedo ir, disfrutar y regresar. Ojo a este es enorme. Queremos que la gente tenga una oportunidad de pertenecer antes de creer. Si no hablas como nosotros, si no oras como nosotros, si no estudiaste el seminario como yo, si no sabes el propósito del libro de Habacuc, no te preocupes. Tú eres parte de esto tanto como yo. Esto es para ti. De hecho, tú eres más importante que yo en el libro de Dios, en la lista de Dios. ¿Ok? Porque queremos que este sea un lugar donde puedes pertenecer incluso antes de creer. ¿Ok? La mayoría de las iglesias no están haciendo esto de forma astuta. ¿Ok? Y viene el sacerdote y da el mismo regaño y da la misma misa, ¿verdad? O viene el pastor y da los mismos gritos y no estamos realmente dándole un espacio a la gente para que pueda venir con sus dudas, con sus preguntas y dar pasos hacia Dios. Y este es enorme, dar pasos en su crecimiento.
Y todo paso es un buen paso. Todo paso es un buen paso, tal vez es regresar, tal vez es unirte a un grupo, tal vez es unirte a un grupo de voluntariado, porque todo paso es un buen paso para ese propósito que Dios tiene para ti. Y una vez que tú dices, ¿sabes qué? Seguir a Jesús es lo mejor. Entonces ahora tú eres parte del segundo grupo, de los de adentro. Y tu trabajo es vivir con propósito y a propósito y ayudar a arreglar la cita para otros. Así funciona el reino. Así funciona por 2000 años. Por 2000 años los cristianos se han tomado en serio esto de ser astutos y trabajar con sentido de urgencia. Y cuando los cristianos son astutos y trabajan con sentido de urgencia, el reino funciona. Cuando las personas se dedican a construir su propio reino, el reino de Dios no funciona. Bueno, el reino de Dios sigue funcionando, pero no funciona para esa persona. ¿Cuál eres tú? Si tú eres de los de adentro, si tú eres de los que han recibido la luz, si tú dices seguir a Jesús es lo mejor en la vida, ¿estás tú realmente trabajando con astucia y con sentido de urgencia para los propósitos de Dios? ¿O estás muy ocupado en tus propios asuntos, en tu propio reino? Eso es súper importante. Nosotros decidimos, vamos a hacer esto de la mejor forma que podemos. Y de vez en cuando nos metimos en problemas. De vez en cuando nos metimos en problemas, recibimos críticas. Ustedes saben esto, ¿no? Recibimos críticas, ay, porque ponen música no es cristiana. Todas las personas de iglesias evangélicas pusieron una canción que no es cristiana. La prédica es muy corta, lo cual yo no sé por qué alguien se queja de eso. No, normalmente la gente quiere una prédica corta, pero esto está conectado con esto. Es que ese mensaje no tiene carnita. Ese sermón no tiene carnita. Y yo escuchaba eso y primero no entendía, ¿cómo es eso de carnita? ¿Taco de carnita? ¿O qué es lo que estamos hablando? Entonces, después que lo entendí, pues me sentí mal, me sentí ofendido. Yo dije, puchica, tanto que yo trabajo para que la gente me entienda los sermones y la gente está diciendo que no tiene carnita. Y después me di cuenta que la gente que está pidiendo carnita son la gente que crecieron en una iglesia evangélica donde la palabra lo confrontaba. Y después salían a no hacer nada, a seguir haciendo todo tal cual como lo hacían antes. En la iglesia en la que yo crecí, esto entre nosotros, esta parte no la pongamos en la grabación, solo para nosotros, había un señor que era doctor, que era parte del equipo de predicación, y él era médico, súper crack, y lo más chévere cuando él predicaba era que nadie le entendía. Nadie le entendía porque hablaba con palabras muy técnicas y usaba exegesis y no sé qué, y la raíz griega, y todo el mundo decía, wow, qué inteligente, que ese sí tiene carnita. Y después la gente salía a seguir viviendo sus vidas tal cual como la vivían antes de entrar a ese sermón. Nosotros decimos, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer sermones cortos al punto y que ayuden a la gente a aplicar los principios y valores. Y no es que no creemos la Biblia, creemos toda la Biblia. Yo tengo otra vez 4 años más 2 años, 6 años de estudios profesionales de Biblia. Creemos toda la Biblia. Pero si yo vengo aquí a decirle a ustedes una exposición exegética del libro de Habacuc y no les recuerdo que ustedes son administradores y que se pongan vivos en su administración, no hice nada. Y que si yo vengo aquí y les digo las dispensaciones del reino y les enseño toda la teología sistemática, pero no les digo a ustedes que tienen corto tiempo y que mejor que no vivan para ustedes mismos, no hice nada. Entonces, decidimos que nos critiquen porque no tenemos carnita. Nosotros vamos a seguir enseñando, no a que la gente aprenda la Biblia, sino a que la gente aplique la Biblia. Obviamente el conocimiento tiene una razón de ser. Obviamente todo el que quiera aprender la Biblia, aquí estoy, yo le doy todas mis recomendaciones, le presto mis libros, aunque ya no usamos libros porque todo es electrónico. El punto es, no es que estamos en contra de estudiar la Biblia, es que estamos en contra de estudiar la Biblia para no aplicarla. Estamos a favor de aplicar la Biblia. Entonces, ese es como lo hacemos aquí. Y siguiente, hay toda una historia que es un versículo que nos guía. Porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos, esta es la forma, esta es la manera, los que son de adentro buscan a los que son de afuera y arreglan la cita, son administradores. Y les mandó la gran comisión, Mateo 28, en Hechos 1.8, aquí es pura historia bíblica, Hechos 1.8 fue la inauguración de Jesús se va, les da la última encomendación, Hechos capítulo 2, la inauguración de la iglesia, y pasaron 14 capítulos de la historia del libro de los Hechos hasta el capítulo 15, ellos estaban enfocados en mí, yo quiero carnita, yo quiero carnita, yo quiero carnita, y Jesús dice, pero entonces, no quedamos en que ustedes iban a arreglar la cita para que todo el mundo conozca a Dios, y Pablo dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser astuto, me voy a poner vivo y me voy a ir por todo el Mediterráneo enseñando lo que Jesús nos enseñó. Y los que eran de adentro, que querían carnita, se enojaron de que los griegos y los árabes estaban convirtiéndose ahora al cristianismo, pero el cristianismo había empezado como algo judío. Entonces vean lo que pasó, esta es la última historia de hoy. Cuando habían llegado a Judea de Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden. Si no saben lo que es la circuncisión, les tengo una foto. No, mentira.
La circuncisión era una tradición judía desde Abraham, después podemos hablar de eso, pero era el que es judío, el que es de Dios, se circuncida, y ahora hay los árabes y hay gente de afuera, hay perdidos que se están convirtiendo, pero ¿será que están circuncidados o no? Vamos a revisar. Bueno, no sé cómo hacían eso, lo cierto era, a menos que se circunciden no pueden ser salvos, no pueden ser parte del reino. Y Pablo y Bernabé y todos los que estaban alcanzando los perdidos y viendo la obra de Dios en el Mediterráneo dijeron, esto no puede ser, y llegaron a una conclusión: no vamos a obligar a que la gente tenga una cirugía para convertirse a ser un seguidor de Cristo. Provocó un alternado y tuvieron un concilio, una conferencia, y por último el versículo final, la conclusión de esa reunión fue: no vamos a ponerle trabas a la gente, no le vamos a pedir que hagan cirugía, no le vamos a pedir que hagan nada, vamos a hacer la cosa más fácil, más astuta y más urgente de que la gente conozca a Dios. Y eso es lo que nosotros decidimos hacer aquí en Open House. Así que si tú eres de afuera, Dios tiene un plan para ti, tú eres la prioridad de Dios. Si tú eres de adentro, póngase vivo, póngase con un sentido de urgencia. ¿Cómo vamos a hacer eso aquí en Open House? Hoy al salir, todo el mundo va a recibir una tarjetita como esta, que tiene este versículo y tiene estas 4 cosas. Estas son las 4 cosas que ustedes pueden hacer para practicar astucia y urgencia, para tener un sentido de astucia y urgencia y participar con nosotros como hermanos, todos iguales, porque la cabeza es Cristo, el líder es Cristo, todos participar en lo que estamos haciendo en Open House para hacer nuestro rol en nuestro momento, en nuestro tiempo, para vivir nuestro propósito y conectar gente con Dios. Vamos a terminar la charla de hoy con una canción. La banda va a pasar al frente, vamos a escuchar una canción que habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos alcanzó a nosotros cuando estábamos perdidos y que hoy tenemos nosotros la responsabilidad. Imagínate el impacto y el poder. Imagínate primero el poder de la responsabilidad que tú tienes. Para todos los propósitos prácticos, tú y yo somos socios minoritarios de Dios en su trabajo de conectar a la gente con Él. No somos los dueños, ¿verdad? Él nos ha invitado a participar con Él como administradores. Él está confiando en ti que hagas tu parte con astucia y con urgencia. Esta es una forma simple de cómo lo vamos a hacer. Tenemos un chorro de planes. La próxima semana vamos a comenzar una charla buenísima que se llama Reto Aceptado para todas las personas que están teniendo un problema, una dificultad. Una gran oportunidad de hacer una de las 4 cosas, que es invitar, ¿verdad? Vamos a continuar haciendo charlas, vamos a hacer charlas para parejas, vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos para pasarnos al cine y poder recibir más personas. Vamos a hacer todo lo que podamos. Pero yo quiero que sepan, esto no es algo que pueda hacer yo, esto no es algo que pueda hacer Paula, esto no es algo que pueda hacer incluso el nuevo pastor cuando tengamos un nuevo pastor encargado a tiempo completo. Esto es algo que hacemos juntos. Y yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Una forma religiosa, aburrida, regañona, no es astuta. Esta es la mejor forma de hacerlo, pero tenemos que hacerlo todo. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar con una oración, escuchamos una canción y les pido pedir que ese momento de canción sea tu momento de reflexión acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Oremos. Dios, te quiero dar gracias porque llegaste a mi familia un día, te quiero dar gracias porque llegaste a mi vida un día. Gracias por las personas que dieron para alcanzar a mi familia. Gracias por las personas que invitaron a mi familia. Gracias por las personas que sirvieron para que yo pudiera y para que mi familia pudiera tener un encuentro contigo. Gracias por todos esos que llegan aquí temprano en la mañana a arreglar la cita. Al final todo es por ti, todo es gracias a ti, todo es para ti. Pero te quiero pedir que le hables a cada persona que es cristiana, que ha decidido seguirte, que cuestione fuertemente su participación en el reino. Si está construyendo su propio reino o está construyendo tu reino. Y que acepte la invitación que hoy estamos haciéndole. Hacer estas 4 cosas juntos para tener el mayor impacto posible en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste.
ganaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fue ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Llévense una tarjetita de estas cada uno y no dejen pasar la oportunidad de cuestionarse qué van a hacer al respecto de lo que han oído. Decide dar un paso para participar en lo que estamos haciendo aquí. Tal vez algunos de ustedes ya estaban participando y tienen que regresar, saltar otra vez a la cancha. Y cuando tú haces eso, estás trabajando con astucia y con urgencia en lo que yo creo que es el mejor lugar para ayudar a que otras personas se acerquen a Dios en Costa Rica. Hagamos esto juntos. Muchas gracias, que tengan un feliz domingo. Nos vemos la próxima semana. Nueva serie, Reto Aceptado. No se lo pierdan, inviten a alguien también. Muchas gracias.